Hoy vamos a continuar la serie de Marcos, capítulo 10. Versículos del 23 en adelante. Marcos, capítulo 10, versículos del 23 en adelante. El cual dice de la siguiente manera. Marcos 10, del 23 en adelante, dice: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Les pido de que mantengan su Biblia abierta en ese pasaje, y hoy vamos a estar hablando sobre el tema: el peligro de las riquezas terrenales. Y antes de empezar me gustaría hacer un par de preguntas, y sean sinceros. ¿Quiénes de los que están aquí, materialmente hablando, se consideran ricos? ¿Quiénes de los que están aquí, materialmente hablando, se consideran pobres? ¿Quiénes de los que están aquí, materialmente hablando, se consideran ni pobres ni ricos, sino que están en la mitad? Aún en las pocas o muchas cosas materiales que Dios nos ha dado, debemos de prestar atención en esta mañana, porque el Señor nos dice: cuidado que estas cosas vayan a desviar tu corazón y apartar tu mirada del Creador. Todos hemos leído, hermanos, las palabras de Jesús cuando dice que todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ese principio tiene muchas aplicaciones, como cuando Dios habla del evangelio de la salvación, o cuando Dios nos concede dones, talentos, sabiduría, o aquello que se relaciona con nuestras bendiciones materiales, como nuestra casa, el dinero, propiedades, negocios, familias, comida, bebida, ropa. Todas estas cosas que hemos recibido son bendiciones de Dios. Y Dios espera de ellos, es decir, de todos los que hemos recibido esas bendiciones, Dios espera gratitud, Dios espera un servicio fiel, y Dios siempre requiere o quiere el reconocimiento que es digno de recibir. Él quiere adoración, Él quiere nuestro servicio, Él desea una verdadera acción de gracia de parte de sus hijos, de todos los que hemos sido bendecidos. Pero recibir, hermanos, las bendiciones de Dios siempre viene con un desafío bastante grande. Y es que el Señor nos habla del peligro de las riquezas terrenales. Y todo esto viene en el contexto en el cual hablamos el domingo pasado, del joven rico, a lo cual Jesús lo confrontó, a lo cual él mira que viene hacia él y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús quiere dar una enseñanza no solamente a este joven, sino que también a sus discípulos. Y dice en el versículo 23 que el Señor mira alrededor a sus discípulos y dice lo siguiente: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dios o Jesús no está diciendo aquí que los ricos no pueden entrar en el reino de Dios. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que cuán difícil es para ellos que entren en el reino de Dios. Y él dice esto, hermanos, por la conversación que acaba de tener con el joven rico. Aquí tenemos a un hombre corriendo, arrodillándose, suplicando, buscando cómo obtener la vida eterna. Y le dice a Jesús que él ha sido un israelita fiel. Dice que ha guardado los mandamientos de Dios, que él le ha honrado completamente, ha cumplido con las obligaciones del pacto desde su juventud. Según él, estaba tratando de ganarse el camino al cielo por sus esfuerzos. Según este joven, estaba cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, pero tenía un error fatal, y era que sus riquezas lo estaban alejando de Dios. Amaba más sus posesiones que a Dios. Y Jesús lo sabe muy bien. Él conoce nuestro corazón, así es que llama al joven rico a arrepentirse y le dice en el versículo 21, una cosa te falta. Mire, una solamente, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Para este hombre que estaba acostumbrado a las riquezas, a vivir en ese ambiente, era un reto enorme abandonar esas cosas. Es como si nos quitaran a nosotros aquellas cosas que más apreciamos y a las que les dedicamos más tiempo. Al parecer, este joven estaba tan esclavizado en las posesiones materiales que le era imposible desprenderse de ellas. Y Jesús adopta el mismo enfoque en esta historia, lo que había enseñado anteriormente en el capítulo 9. ¿Se acuerdan que él dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala? Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tus ojos son ocasión de caer, sácalos de ti. En este caso, las riquezas eran la ocasión de caer de este joven rico. En otras palabras, el Señor le está diciendo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor está diciendo, corta esas riquezas que están esclavizando tu vida. Corta esas cosas que impiden que puedas seguir a Cristo. Porque haciendo tales cosas, vas a demostrar que tú estás abandonando ese ídolo. Abandonando la codicia. Y eso iba a demostrar entonces que dependía enteramente de Dios como su única seguridad y como su más preciado tesoro. Vaya poniendo atención, hermanos, en todos estos detalles, porque al final Dios va a tocar nuestro corazón. Pero el hombre, al parecer, no puede hacer tal cosa, porque dice el versículo 22 que él se entristeció por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Sin duda alguna, hermanos, que usted y yo tenemos más cosas de las que teníamos quizás en nuestros países. Allá quizás un carro era familiar. Aquí cada quien tiene un carro. Seguramente nosotros tenemos ciertas posesiones a las cuales también no queremos desprendernos de ellas. Pero al parecer este joven, hermanos, no puede aceptar el desafío de Jesús porque le costaría todo. Y es por eso que él se aleja muy afligido
Y es en ese trasfondo en que comienza nuestro texto en el versículo 23 a cobrar vida. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y observe, hermanos, que Jesús mira a su alrededor. Él está viendo a sus discípulos porque Él quiere enseñarles una lección sobre las riquezas, ya que el hecho de tenerlas puede dificultar que amemos a Dios como deberíamos. Pero antes de seguir, hermanos, adelante, es importante entender lo que Jesús quiere decirnos con riquezas. Cuando hablamos de riquezas, hermanos, es un término general para la riqueza material, en el cual está describiendo a todos aquellos que tienen posesiones, tierras, casas, dinero, todo lo que nosotros decimos es nuestro. Y si bien es cierto que Jesús acaba de hablar a un hombre que era rico, que tenía grandes posesiones, a la misma vez, hermanos, esta enseñanza es para todo el pueblo de Dios que tiene, aunque sea un techo donde dormir. Y su corazón está atrapado en esas pequeñas cosas que tenemos. En esas pequeñas cosas las cuales a veces apartan nuestro corazón de seguir a Cristo. Incluye a todas las personas. Seamos pobres, ricos, o ni pobres ni ricos. ¿Saben, hermanos, que una persona puede tener muy poco materialmente hablando? Puede tener un ingreso modesto que le sirva solamente para vivir. Puede tener pocas posesiones y sin embargo su actitud hacia el dinero puede ser completamente errónea. Hay personas que son pobres realmente hablando, pero tienen una actitud de ser ricos. Y hay otros que es lo contrario. Son ricos y tienen una actitud de ser pobres. Podemos estar en la ruina y aún así estar muy lejos del reino de Dios por la forma en que nosotros tratamos las cosas terrenales. Y el punto principal aquí, hermanos, es que Dios quiere revelarnos dónde está enfocado nuestro corazón. Él quiere que cada uno de nosotros prestemos atención a las palabras de Cristo para empezar a aplicarlas a nuestra vida. Porque según nosotros vemos en este pasaje, las posesiones pueden dificultar la entrada en el reino de Dios. Y esta es la parte principal. Las posesiones o las cosas materiales pueden impedirnos o hacer difícil de que nosotros entremos en el reino de Dios. El pasaje dice lo siguiente en el versículo 24, que los discípulos se asombraron cuando Cristo habló de estas cosas. Incluso se dice, hermanos, que se asombraron 2 veces porque lo dice también en el versículo 26. Y la pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es la siguiente: ¿por qué tal asombro de los discípulos? Probablemente, hermanos, porque todos consideraban que la riqueza era un signo del favor de Dios. De hecho, se tenía un pensamiento en ese entonces que las personas que vivían bien, cómodamente, era porque estaban siendo bendecidos por Dios. Y según el pensamiento judío, era más probable que esa persona bendecida por las cosas materiales fuese justa delante de Dios y estuviese más cerca de heredar la vida eterna. Y de esa manera la gente concluía que cuanto más próspero era el hombre, entonces el candidato era más seguro o tenía la seguridad de entrar en el reino de Cristo. Pero Jesús está diciendo aquí lo contrario. Ese era un pensamiento judío. Jesús está diciendo lo contrario. Y lo repite en el versículo 24: hijos. Y aquí nos aclara un poco más. Cuán difícil
les es entrar en el reino de Dios, y aquí cambia la expresión, a los que confían en las riquezas. Primero dijo, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Aquí está diciendo el Señor, cuán difícil es que las personas entren en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué tienen las cosas materiales? ¿Qué tienen que ver el dinero que se convierta en un peligro para nosotros entrar en el reino de Dios? ¿Por qué las bendiciones de Dios pueden convertirse en una maldición? Déjenme ponerles otro ejemplo. Hermanos, Dios bendice a los que Él quiere, ya sean cristianos o no cristianos. Dios da de sus dones y de su misericordia a los que Él quiere. Pero ¿qué tienen que ver aquí, hermanos, las cosas materiales, las riquezas? Y el Señor dice, cuidado con confiar en tales cosas. Bueno, una de las razones, hermanos, es que las posesiones materiales, y preste atención, las posesiones materiales fijan el corazón de una persona en este mundo, en las cosas terrenales. Nuestro interés puede dividirse y de repente tenemos una mayor participación en este mundo que en las cosas de Dios. Nuestro tiempo, nuestra vida está completamente ocupado en esas cosas. Y cuando tales cosas nos atrapan, no queremos renunciar a tal cosa. Estamos tan ocupados en esas cosas que ya no nos queda tiempo para relacionarnos con los hermanos, ya no nos queda tiempo para servir en el reino de Dios, ya no nos queda tiempo para seguir a Cristo. Según este pasaje, tales cosas se vuelven un obstáculo para nuestro crecimiento. Otra razón por la que las riquezas terrenales son peligrosas es que pueden cambiar nuestros valores. Pueden cambiar nuestra actitud, pueden hacer crecer nuestro orgullo, pueden llevarnos a depender más de tales cosas que de Dios. Si tienes dinero o cuando tenemos dinero nos sentimos seguros, confiamos en las riquezas y a veces nos olvidamos de Dios. ¿Por qué confiamos en tales cosas? Bueno, porque el dinero puede darnos una casa. El dinero nos da comida, el dinero nos da para las medicinas, el dinero te permite cosas agradables como ir de vacaciones. El dinero nos permite las cosas de la vida que nos interesen. El dinero nos, en cierta medida, promete seguridad, placer. El dinero ofrece muchas cosas. Y Cristo no está diciendo que no debamos trabajar para ganar el dinero, porque esa es la forma de vivir en cualquier parte del mundo. Y cuando miramos todos esos términos y ponemos nuestra mirada allí y nos olvidamos que hay otras cosas de mucho más valor y más importantes que el dinero, esas son las que necesitan mayor atención, aquellas que tienen que ver con la vida eterna. Lo grave del asunto, hermanos, es que cuando lo que tenemos como posesiones materiales compite con el lugar de Dios. Las cosas materiales pueden observar nuestro amor y atraer nuestra dependencia hacia ellas. Preguntémonos, ¿a quién o a qué le damos nuestra devoción? ¿En qué tenemos ocupado más nuestro tiempo? ¿Nos apoyamos en el Señor como nuestra única seguridad?
¿Será que Cristo es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo y nuestro verdadero deleite? ¿O nos la pasamos durante la semana pensando cómo hacer dinero? ¿Cómo crecer mis negocios? ¿Cómo ser bendecido materialmente hablando? Y nuestra mente no tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios. Por eso es que Cristo está diciendo, cuidado, cuidado en confiar en las riquezas. Dormiré bien por la noche, gracias a Dios o gracias a la cuenta que tenemos en el banco. Y el Señor quiere ver nuestro corazón. Él quiere, hermanos, abrir nuestro corazón y decirnos, mira, allí está tu tesoro. Allí está en lo que tu vida está enfocado. Y el Señor está diciendo, cuidado, cuidado con esa forma de pensar o de llevar nuestra vida. Por eso, hermanos, es que no es de extrañar que Jesús dice en el versículo 25 lo siguiente, y esto va a extender nuestra forma de pensar. El Señor dice allí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Imaginémonos, hermanos, cómo es una aguja. Imaginémonos cómo también es este animal, el camello. Lo que el Señor está diciendo es, eso es imposible. Eso es difícil. Y algunos han tratado de explicar tal cosa. Algunos han dicho que en Jerusalén habían ciertos agujeros en los muros a los que se les llamaba el ojo de una aguja. Y que a veces los mercaderes intentaban cruzar sus camellos y se quedaban atascados porque ellos eran muy grandes y no podían cruzar ese agujero. Les era imposible pasar por allí. Pero Jesús está usando, hermanos, lo que se conoce como una hipérbole. Una hipérbole es un lenguaje donde se exagera un hecho para resaltar algo importante. Y eso es lo que debemos prestar atención. No tanto al camello ni la aguja, sino el mensaje que viene a transmitirse después de eso. El punto importante aquí, hermanos, es la imposibilidad. No hay manera de que un camello pueda entrar en el ojo de una aguja. Lo que Jesús está tratando aquí es la imposibilidad, lo estrecho que es el ojo de una aguja y lo ancho e incómodo que es este animal para poder cruzar tal agujero. Simplemente dice el Señor, no puede ser así. Es como tratar nosotros de estacionar, hermanos, un camión de esos grandes en un parqueo regular para un carro al cual nosotros manejamos. Cristo dice que no podemos entrar en el reino de Dios si nos aferramos a nuestras riquezas. No podemos ser salvos si hemos hecho que las posesiones sean más importantes que servir a Dios. Si nuestra comodidad en la vida se basa en nuestros recursos y no en el Evangelio. Y todo esto, hermanos, viene en el mismo contexto de la plática que Jesús tuvo con el joven rico. Y Jesús ya ha hablado de la necesidad en muchas partes de la Escritura de desprendernos de muchas cosas, de las tentaciones, de cortar por completo con aquellos hábitos pecaminosos que nos arrastran constantemente a pecar. Y de la misma manera el Señor nos está diciendo, corta con esas posesiones, las cuales impiden que sirvas a Cristo. Rompe con esas posesiones, con esas cosas materiales, las cuales te alejan del Señor. Y esas
esa forma de examinarnos es el indicador más fiel en cómo está nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿nos hemos apegado, hermanos, a nuestros bienes materiales, a las riquezas, al dinero, más que a Dios? ¿Es allí donde está nuestra confianza, en nuestro trabajo o en Dios? De hecho, hermano, ¿quién es el que nos da nuestros trabajos? Dios. Y Dios utiliza aún a personas que no son creyentes para que nos dé trabajo. Dios nos bendice por todos esos medios. Y Dios dice, está bien, trabajen, hagan plata para vivir, pero que su corazón no esté enfocado en eso. Confíen en mí, es lo que está diciendo el Señor. Y eso, hermanos, nos lleva a confiar en la doctrina de la providencia de Dios, la cual nos enseña a ser pacientes en el momento de las pruebas, pacientes en el momento de la adversidad y ser agradecidos cuando también hay prosperidad. Las riquezas en sí, hermanos, no son malas. De hecho, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, un hombre que tenía muchas posesiones. Y lo bendijo grandemente. Pero era un hombre que su corazón y su vista estaba en Dios. Vemos el ejemplo de Job. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Las riquezas en sí no son malas y de hecho Dios las da. El peligro está si ponemos la confianza y la dependencia en ellas. Y en momentos de prueba, en momentos de adversidad, a menudo, hermanos, lleva a una persona a descansar en Dios, no en las riquezas. ¿Saben para qué? Para que aprendamos a valorar lo que realmente importa en nuestra vida. Pero la prosperidad, hermanos, nos pone a prueba de una manera diferente. Dios puede poner la riqueza en nuestras manos, hacernos parecer seguros desde un punto de vista terrenal, nos bendice y luego nos pregunta, a pesar de todo lo que yo te estoy dando, a pesar de todo lo que yo te he dado, ¿me sigues apreciando por encima de todo lo que te he dado? Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra atención. Pero ¿cuál es la posibilidad de salvación de un hombre que vive de esa manera? ¿Confiando en sus riquezas? Cristo dice, Pedro o los discípulos dicen lo siguiente, ¿quién pues puede salvarse? Señor, si esto es así, ¿quién pues puede salvarse? Y es que el pensamiento de ellos era que la riqueza era un signo del favor de Dios en base a obediencia. Tú obedeces los mandatos del Señor, tú tienes ya casi ganado el reino del Señor. Ese es el pensamiento del joven rico. Pero ellos están pensando mal. Porque el tener riquezas terrenales no garantiza que podamos obtener o estemos a un paso de obtener la vida eterna. No. De hecho, Cristo dejó claro en la conversación con el joven rico que aún obedeciendo todos los mandamientos de la ley y tan solamente ofender en uno de ellos nos hacía culpable completamente de todos. Y es que Cristo, hermanos, quiere llevarnos a través de este mensaje a que agachemos nuestra cabeza por completo, que nos humillemos delante de Él y que entendamos de que por nuestros esfuerzos, por más que nosotros queramos hacer, no podemos alcanzar el favor de la vida eterna. Y en este punto los discípulos están equivocados, pero los discípulos tienen razón en otra cosa, que ser salvo es algo
difícil. ¿Quién pues puede salvarse? Es la pregunta de ellos. Y ellos acaban de observar lo que ha pasado con el joven rico. Ellos están deseosos de aprender, de seguir tratando de cumplir la ley, y eso es bueno. Con tal sinceridad, ellos hablaban de obedecer la ley de Dios, y Jesús no les recrimina tal cosa. Él no les está diciendo, no hagan eso. Este joven, el joven rico, era un buen candidato para el reino de Dios, excepto por un punto, y eso era lo que lo descalificaba. No podía renunciar a sus posesiones terrenales. Estaba tan cerca del reino de Dios a un paso, pero a la misma vez estaba tan alejado. Y si él falló, los discípulos están viendo todo eso, y si él falló, este hombre que vive, que cumple casi todos los mandamientos de la ley, si este hombre falló, dice Pedro, ¿quién entonces puede ser salvo? ¿Qué pasa con todos los israelitas? ¿Qué pasa con todos los seres humanos? ¿Quién puede pasar la prueba de renunciar a todo por seguir a Cristo? ¿Quién puede hacer lo suficiente para Dios? En la mente de los discípulos no hay nadie. Pero como Jesús conoce los pensamientos, Él interviene con una declaración que es humilde, pero a la misma vez reconfortante. Dice el versículo 27 que entonces Jesús, mirando a sus discípulos, dijo, para los hombres es imposible. Y ve, hermanos, lo que es la salvación. Lo que Jesús está diciendo claramente aquí, hermanos, es que la salvación para los hombres es imposible. ¿Lo ve claro usted o no lo ve de esa manera? Porque Jesús y sus discípulos están hablando de ese tema. ¿Quién pues puede ser salvo? Jesús los observa, los mira y les dice, para los hombres esto es imposible. Es por eso que en esta congregación nosotros enseñamos que la salvación entera, completa, le pertenece a nuestro Dios. Él la da al quien Él quiera. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y es allí donde nosotros debemos estar agradecidos, mis amados hermanos, que Dios de entre todas las personas de este mundo haya fijado su vista en ti, te haya llamado, porque Él vio, observó que para ti eso era imposible salvarte, aunque hicieras lo que hicieses. Es imposible. Y eso es lo que Jesús está diciendo, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Pero mira lo que sigue diciendo, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Para los hombres es imposible. Sí, la salvación, hermanos, si la salvación depende de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, de nuestro servicio y de todas las obras que nosotros podamos hacer, Jesús dice, eso no va a pasar. No pueden entrar en el reino de Dios por más que ustedes quieran hacer o agradar o cumplir. Para los hombres es imposible, está diciendo el Señor, pero no para con Dios. Jesús revela, hermanos, la solución al mayor desafío que enfrentamos, y Él lo que está diciendo es, la solución está en Dios. Y el pasaje está diciendo que todas las cosas son posibles para Dios. Muchos de nosotros tenemos familiares que no son creyentes. Y por más que nosotros les hablemos, por más que les expliquemos la escritura, pareciese ser que sus ojos están cegados.
No entiende, como nos decía una hermana el viernes, le hablo a mis familiares y ellos hasta se burlan de nosotros. No les entra el evangelio ni por aquí ni por allá. Bueno, hermanos, sigamos orando. Porque para nosotros Cristo dice que eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. El Señor está diciendo, o Dios dice que la persona que confía en su poder salvador y en su amor es capaz de entrar en el reino de los cielos. Porque según Cristo Jesús está diciendo que para Dios todas las cosas le son posibles. Y preste atención. Dios, hablando ya, Dios nos da la existencia de vivir. Tú y yo no escogimos ni dónde íbamos a nacer, ni cuándo íbamos a empezar a vivir, ni de qué raza o familia o país íbamos a venir. Tú no decidiste nada. Fue Dios. Y te tiene aquí. Dios nos da la fe para creer en Él, nos da de la gracia del perdón, Dios nos da la vida eterna. Ser salvado sigue siendo difícil y sigue siendo costoso. ¿Saben por qué? Porque significa que nuestro pecado tiene que ser pagado. Y también significa que debemos tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Cristo porque Él ha hecho todo lo demás por nosotros. ¿Es difícil? Pero Dios dice, no es imposible para Dios. ¿Y cómo sucede esto? Y Dios nos presenta el Evangelio claramente. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, en los siguientes versos Jesús hace una sorprendente declaración. Él se dirige hacia Jerusalén y Él les explica a los discípulos lo que va a pasar allí. Versículos 33 y 34, el Señor les dice lo siguiente: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, verso 34, le azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo que Cristo está diciéndoles aquí a ellos, hermanos, es cómo es el medio de salvación. ¿Cómo será ese medio en que ellos van a ser salvos? Así es que va a ocurrir la salvación. Así es como lo imposible se hace posible. Ningún hombre rico, ningún hombre pobre, ningún hombre de clase media puede entrar en el reino de Dios por sí mismo. Y Dios les dice, esto tiene que ser así. Lo que el Señor nos dice, hermanos, es lo siguiente: todos llevamos demasiado equipaje en nuestra espalda para entrar por la puerta. Nadie puede pasar por el ojo de esa aguja. El equipaje de nuestro pecado es muy grande. El mal al que nos aferramos es grande. Nuestra carga, nuestra culpa es grande, es pesado. Pero lo que Cristo nos está diciendo aquí, hermanos, que Cristo nos libera completamente de esa carga. Y Él está diciendo, el Señor va a tener que sufrir. Él va a tener que morir. Él va a ser rechazado, Él va a ser crucificado. ¿Para qué? Para llevar a todos los creyentes a la gloria, a la vida eterna. Y el Señor está diciendo, ese es el mayor motivo de acción de gracias que tenemos, un gran Salvador. Es el mayor motivo de acción de gracias de un creyente genuino que reconoce que ha sido salvado por Cristo Jesús. El Evangelio. Reflexionando, hermanos, en este pasaje del hombre rico,
observamos que se había marchado muy triste. Eso dice el pasaje. Y qué bueno hubiese sido que él hubiese escuchado esta otra parte que Jesús explicó. Al parecer estaba inquieto por sus riquezas y lo llamaban inmediatamente y se alejó del Señor. Pero a este hombre se le había plantado un reto sagrado con respecto a sus grandes riquezas y no podía hacerlo. Pero el Señor tenía la solución cómo él podía hacerlo. El Señor, cuando el hombre viene y le dice: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía que esperarse un poco más, porque Jesús tenía la respuesta. La vida eterna se entra a la vida eterna conociendo a Jesús. Cuando Jesús le dijo: una cosa te falta, era que tenía que conocerlo. Una cosa nos falta a nosotros para entrar al reino de los cielos y es conocer a Cristo. Una cosa le falta a nuestros familiares y amigos y al mundo para que hereden la vida eterna y es conocer a Cristo. El problema, hermanos, de este joven y de muchas personas en este mundo en el cual vivimos, este joven conocía a Jesús solamente como el maestro. Muchos conocen a Jesús como un gran hombre, como un gran profeta, como un hombre de la historia, pero no lo conocen como Jesús, el fiel Salvador, a aquel que iba a entregar su vida para redimir a un pueblo que estaba completamente perdido. Dios quiere que reconozcamos a ese Jesús, el único, no hay otro, hermanos, el único que puede darnos vida eterna. El único, no hay otro. Y cuando la Escritura habla, de hecho hay un pasaje en 1 de Juan 5:20, el cual dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El asunto, ¿sabe por qué, hermanos? Es porque las iglesias están así, o los creyentes andan por aquí y por allá, saltando de congregación en congregación. Es porque no han conocido al verdadero Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús, pero quizás es un Jesús diferente al que vemos en la Escritura. Este joven rico escuchó hablar de Jesús como maestro. Y sí, Jesús es maestro, pero no lo veía como su Salvador. No lo veía como su Señor. No lo veía como aquel que podía salvar su alma y darle vida eterna. Pero aquellos hermanos que siguen a Cristo Jesús, hay una bendición muy especial. Hay un camino de recompensa duradera. Mira lo que dice el versículo 28. Pedro está escuchando todo esto y él dice: mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, nosotros te hemos seguido. Y él quizás está comparando su vida con la del joven rico. ¿Y qué era lo que había hecho Pedro? Bueno, cuando Jesús los llamó, dice que enseguida ellos dejaron las redes y le siguieron. Pedro y los demás habían hecho en cierta medida un sacrificio por el evangelio. Ellos habían dejado hogares, habían dejado su trabajo para seguir a Cristo. Habían dejado posesiones. Pero tal vez Pedro está diciendo: bueno, por tal acción, por tal cosa que nosotros hemos hecho, entonces merecemos un premio. Jesús debería apreciar lo mucho que nosotros hemos dejado. Pero como siempre, Jesús está tomando cualquier situación para dar una lección. Porque Él dice que cualquiera de sus seguidores tendrá que hacer sacrificios. Perderá cosas como cristiano. Incluso cosas muy apreciadas y queridas tendrá que perderlas por el amor
a Cristo. Muchos de nuestros amigos, cuando nos convertimos o Dios nos convirtió, hermanos, nos abandonaron. Nuestros familiares quizás nos ven diferente porque escogimos tomar una fe diferente al catolicismo o de la religión de que usted venga. El Señor está diciendo, muchos perderán cosas preciosas, tendrán que perderte las cosas por seguir y por amor a Cristo. Pero Jesús les dice lo siguiente en el versículo 29. Jesús habla de esas cosas que creyentes iban a dejar. Casa, y seguimos con las posesiones. Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por el Evangelio. El reto que se le dio al hombre rico y a los 12 discípulos es el mismo, hermanos, que se da a toda persona. Y tenemos que demostrar que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que tiene atrapado nuestro corazón, a dejarlo completamente atrás por seguir a Cristo Jesús. Y tal vez, hermanos, podamos decir que haríamos tal cosa. Amar a Dios por encima de amar a tu familia. ¿Podrías hacer tal cosa? Hay cristianos en el mundo que se enfrentan a este tipo de elección, que se ven obligados a tomar decisiones drásticas como lo fue en el tiempo de las persecuciones. Negar a Cristo o pierdes tu familia. De hecho, cuando en el tiempo de los romanos, cuando estaban apogeo su imperio y hubo persecución a los cristianos, allí soltaban a las familias enteras con sus hijos y les obligaban a renunciar a Cristo. O soltaban a los leones y eran devorados por las fieras. Wow, yo me ponía a pensar y decir, ¿será que somos capaces de hacer tal cosa? Otros creyentes pasan dificultades inmensas cuando realizan una labor misionera. El 6 de octubre, de hecho, este es el mes de la Reforma, y en el 6 de octubre le prendieron fuego al que tradujo la Biblia en inglés. Hace siglos. Él no renunció a seguir a Cristo. Cuando comparamos, hermanos, esa historia de estos hombres que dieron su vida por el Evangelio y la comparamos con la del joven rico, hermanos, lo que le está pidiendo el Señor es que deje sus posesiones. No le está pidiendo que sacrifique su vida. Es imposible, hermanos, para nosotros imaginarnos en esa situación. Pero Jesús nos desafía y nos dice, ¿dónde estamos hoy? Parados delante de su presencia como cristianos, mostrando nuestra lealtad a Dios, aún en las pequeñas cosas de cada día. Demuestras con tu vida que no hay nada más importante que el Evangelio. Es por eso que Cristo dice, para ustedes, para los hombres esto es imposible. Hermanos, mostramos que estamos viviendo para Cristo en la forma en que hacemos todas las cosas, en la forma en que conducimos nuestra vida, nuestros ingresos,
¿Los usamos para el engrandecimiento de la obra de Dios? ¿Mostramos en este ámbito un verdadero espíritu de sacrificio y de agradecimiento a Dios? Podemos responder a Dios y decirle: estamos dispuestos a renunciar, Señor, a todas esas cosas que me tienen esclavizado por algo más valioso, el cual es tu evangelio, es seguirte. Lo que Cristo está diciendo aquí es lo siguiente: es renunciando a las cosas materiales que tienen atrapado nuestro corazón, que ganamos una recompensa duradera. Y esto es lo que dice el versículo 29. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, y él es bien claro, nadie, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio. Y mira la promesa del Señor, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, el Señor está diciendo, recibirán la vida eterna. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: mira, lo que ustedes hagan por mí en el reino de los cielos se les reembolsará muchas veces, porque en la economía de Dios su pueblo nunca pierde. Nunca pierde. Los que dan acaban ganando. Incluso los que sacrifican todo, como aquella viuda en el templo que dio sus 2 centavos que tenía, ella iba a ganar mucho más. Y hermanos, cuando Cristo dice que los que le siguen reciben una familia, ¿eso es cierto? ¿Acaso no somos familia? ¿No somos hermanos en Cristo? El hermano Enrique hablaba el viernes y decía: mira, yo sé que si paso una necesidad, yo tengo a mis hermanos en Cristo en los que puedo confiar y sé que me tendrán la mano. ¿Somos una familia? Claro que sí, hemos perdido algo, pero ganamos una familia, la familia de Cristo. Ahora tenemos hermanos y hermanos en los cuales podemos ir y pedirle que nos ayuden a orar por una situación desesperante en la que estamos pasando. Recibimos casas. ¿Acaso cuando visitamos a nuestros hermanos abren sus hogares, muestran su hospitalidad? Ellos nos dicen: esta es su casa. Abren sin temor las puertas de sus hogares. Hemos ganado muchas cosas, hermanos, por estar en los caminos del Señor. El punto es que Cristo, hermanos, promete un premio duradero, como se le dijo al hombre rico: si te desprendes de tales cosas, ganarás muchas y tendrás tesoro en el cielo. Hermanos, Cristo no nos está sobornando, sino que Él nos está desafiando para que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas que tienen valor. La vida eterna y un lugar en el reino de los cielos. Sí, jóvenes, adultos, ancianos, vale la pena, hermanos, gastar nuestra vida sirviendo a aquel que dio su vida por nosotros. No hay excusa para que nosotros no le sirvamos y no nos congreguemos. Por lo que Él ha hecho, ni el oro de este mundo y de las riquezas que pueden existir
se puede pagar el precio que Cristo hizo por cada uno de nosotros.